Hola, soy Alberto Touza y voy a resumir el tema titulado Otras complicaciones locorregionales en cirugía ortopédica y traumatología. En este tema se tratan el síndrome compartimental agudo, el síndrome compartimental crónico y el síndrome de dolor regional complejo. Se define el síndrome compartimental agudo por el aumento de presión en uno o varios compartimentos, tanto por un aumento de volumen interno como por una compresión externa. Su incidencia aproximada es de 3,1 por 100.000 habitantes año y es más frecuente en hombres. Las fracturas son la causa más frecuente y dentro de ellas la más frecuente de todas es la fractura diafisaria de tibia. Le siguen en orden de frecuencia las fracturas de radiodistal y las fracturas de antebrazo. Existen otras menos frecuentes como son la diafisaria femoral, la meseta tibial, mano, tibia distal, pie tobillo, codo pelvis y diáfisis de húmero. La segunda causa en frecuencia son las lesiones de partes blandas, síndrome de aplastamiento, crash syndrome, y otras causas menos frecuentes son las quemaduras, revascularización, diátesis hemorrágicas, infusión de líquidos o la realización de osteotomías. El aumento de la presión intracompartimental mantenido disminuye la perfusión de los tejidos, produciendo necrosis primero muscular y, si aumenta en el tiempo, necrosis nerviosa. Puede también existir repercusión sistémica si este síndrome avanza mediante o produciendo alteraciones renales y mioglobinuria. El diagnóstico se basa en dos pilares, la clínica y la medición de la presión intracompartimental. Un diagnóstico rápido es clave para evitar secuelas. El dolor es el primer síntoma y es el más importante, es intenso y desproporcionado. El dolor es con el estiramiento pasivo, es un signo muy sensible y también, si progresa, pueden producirse parestesias o hipoestesias, que son signos de isquemia nerviosa. Si progresa en el tiempo, puede producirse incluso parálisis motora. Los pulsos distales están presentes y la hinchazón es un signo más subjetivo. En pacientes inconscientes, a los que se han realizado bloqueos, o en pacientes politraumatizados, estos signos pueden pasar desapercibidos y no se pueden valorar, y en el paciente pediátrico se debe sospechar ante la presencia de inquietud, agitación o aumento de los requerimientos analgésicos. El diagnóstico se basa en la medición de las presiones, como comentaba, y la monitorización de la presión intracompartimental debe ser seriada. Esta puede realizarse bien con un manómetro de aguja, que es más impreciso, y existen otros dispositivos más precisos, como son los catéteres de mecha, ranura o el catéter de medición de presión intracompartimental con transductor de estado sólido, transductor de presión dentro de un catéter. Se considera presión intracompartimental elevada si es mayor de 35, sin embargo, esta medida está influenciada por la medición de la presión arterial, por lo tanto, se recomienda referenciarla a la presión arterial diastólica, siendo la delta P menor de 30, se recomienda como umbral para la fasciotomía. Una vez establecida la sospecha clínica, se debe eliminar toda compresión del miembro, elevar el miembro a la altura del corazón y proporcionar analgesia adecuada. Si mejora los síntomas, está indicada la observación del paciente. Sin embargo, en caso de no mejoría, estaría indicada la medición de las presiones. Si están por encima de los valores establecidos, está indicada la fasciotomía. Como excepción, en caso de sospecha clínica inequívoca y si no se dispone de otros medios para la medición de la presión, está indicada la fasciotomía de entrada. Es importante recordar que se trata de una emergencia y que la demora en el tratamiento aumenta el riesgo de producir secuelas. La fasciotomía debe ser completa, mediante incisiones largas, y se deben descomprimir todos los compartimentos. En el caso de la pierna, el más frecuente, se recomienda tratamiento mediante doble incisión con separación de las incisiones de unos 8 centímetros. Una lateral para descomprimir compartimentos anterior y lateral, por de posterolateral de la tibia y anterolateral del peroné, fascia abierta a 1 centímetro anterior y uno posterior al septo intermuscular, protegiendo el nervio peroneo superficial. La incisión medial se realiza a 2 centímetros posteriores del borde posteromedial de la tibia, se abre la fascia del gastrocnemio en primer lugar para liberar el compartimento posterior superficial y la fascia del compartimento posterior profundo se abre sobre el flexor digitorum longus proximalmente a nivel del sóleo para acceder a la parte más profunda de este compartimento a nivel del tibial posterior. La fasciotomía se deja abierta y normalmente se utilizan sistemas de dermotracción o dispositivos de cierre asistidos por vacío tras la intervención. Y el cierre definitivo es un cierre primario retardado entre el tercer y el séptimo día. En ocasiones puede ser necesaria la cobertura con injertos. El factor más importante para evitar secuelas es un diagnóstico precoz. Su riesgo disminuye si la fasciotomía se realiza de forma precoz. Un retraso mayor de 6 horas aumenta el riesgo de secuelas. El diagnóstico tardío, más de 12 horas, hace que la fasciotomía no esté indicada porque aumenta el riesgo de complicaciones y la consecuencia final son las contracturas de la musculatura.
Una de las más típicas es la contractura isquémica de Volkmann, que es la contractura de la musculatura del compartimento anterior del antebrazo, flexión de codo, expansión del antebrazo, flexión de muñeca, aducción del pulgar, extensión de las metacarpofalángicas y flexión de los dedos. El síndrome compartimental crónico es característico de deportistas, más frecuente en miembros inferiores y suele ser bilateral. Se produce durante el ejercicio físico, apareciendo dolor, calambre, sensación de quemazón, fatiga muscular que muchas veces obliga a detener la práctica deportiva. El diagnóstico se basa tanto en la clínica como en la medición de presiones. La presión intracompartimental en reposo mayor de 15, un minuto post ejercicio mayor de 30 o 5 minutos post ejercicio mayor de 20 son diagnósticas. La clínica, de forma característica, mejora con el reposo. El tratamiento conservador, mediante estiramientos, fisioterapia e INES, es de primera elección y si fracasa estaría indicada la fasciotomía del compartimento mediante incisiones de pequeño tamaño. Se define síndrome de dolor regional complejo como una serie de condiciones dolorosas tras una lesión, con predominio distal de los síntomas y de magnitud, de duración desproporcionada y variable en el tiempo, más frecuente en mujeres y en miembros superiores. La causa más frecuente son las fracturas seguidas de la cirugía electiva. Existen varios mecanismos implicados, fundamentalmente tres, que son inflamación postraumática, alteraciones del sistema nervioso simpático, disfunción vasomotora y sensibilización central. Para el diagnóstico se utilizan los criterios de Budapest basados en la clínica, puesto que no existen pruebas diagnósticas complementarias para el diagnóstico. Se distinguen fundamentalmente tres tipos. Uno, sin lesión nerviosa asociada, el 2 con lesión nerviosa asociada y el 3, el NOS, no hay criterios, pero no existen otras patologías que lo expliquen. Normalmente comienza el mes del evento desencadenante y se caracteriza por un dolor neuropático que se asocia en las fases iniciales a síntomas vasomotores. En la fase temprana predomina este dolor neuropático y edema. Conforme avanza en el tiempo, disminuye el edema, predomina la pérdida de movilidad. Y en la fase tardía predomina la atrofia, engrosamiento de las fascias y se producen contracturas articulares y desmineralización parcheada. El diagnóstico precoz mejora los resultados del tratamiento y debe ser capitaneado por las unidades del dolor. El tratamiento está basado en tres pilares: la rehabilitación, que debe ser suave, evitando la exacerbación del dolor; fármacos, analgesia de tercer escalón, pregabalina o gabapentina, amitriptilina; ciclos cortos de corticoides en fases muy precoces; y está indicada la vitamina C como profilaxis a dosis de 500 miligramos día durante 50 días tras fracturas de radio. En caso de no mejoría, se puede optar por realización de técnicas de intervencionismo. El más conocido es el bloqueo de la cadena simpática, pero existen otros como el bloqueo del ganglio estrellado o, en casos refractarios, dispositivos implantables tanto en médula como en nervio periférico. La cirugía, en este caso, en esta síndrome, tiene un papel muy limitado y puede ser incluso contraproducente. La única indicación sería la descompresión nerviosa si esta fuera la causa del dolor regional complejo, o técnicas para, en la fase de secuelas, para mejorar las contracturas en fases tardías. Como resumen final, debemos recordar, importante, que el síndrome compartimental agudo se trata de una emergencia clínica que se produce por un aumento de la presión intracompartimental, causa más frecuente las fracturas, diafisaria de tibia, radio distal y antebrazo, las más frecuentes. Ante la sospecha clínica está indicada la medición de presiones, mayor de 35, delta P menor de 30, y si no mejoran los síntomas tras retirada de vendajes y analgesia, estaría indicada la fasciotomía de todos los compartimentos, se deja abierta, se realiza cierre primario retardado con dispositivos de dermotracción. En caso de diagnóstico tardío no está indicada la fasciotomía y las secuelas son por isquemia muscular en primer lugar y isquemia nerviosa si progresa asociando contracturas de la extremidad. Y el síndrome de dolor regional complejo: tras una agresión al cuerpo se producen alteraciones en el sistema nervioso simpático, disfunción vasomotora y sensibilización central que producen un cuadro de dolor neuropático asociado inicialmente a síntomas vasomotores, diagnóstico mediante criterios de Budapest, varias fases: inicial, síntomas vasomotores, y en la tardía predomina la atrofia cutánea muscular y la osteoporosis. El tratamiento, como comentaba, se basa en la fisioterapia, rehabilitación suave, analgesia adecuada, tratamiento para el dolor neuropático, y pueden ser necesarias técnicas de intervencionismo. Muchas gracias por su atención, reciban un cordial saludo.